Bienvenidos a Breaking Through, Rompiendo Barreras. Gracias a todos nuestros televidentes por estar nuevamente con nosotros en esta programación que estamos impartiendo para ustedes, donde estamos compartiendo historias, testimonios que están siendo de gran bendición a nuestras comunidades. Y es una bendición estar con mi linda amiga y hermana, Janes Fonseca. ¿Cómo tú estás? Estoy feliz aquí, estar con mis amigas, ¿verdad? Porque hoy es un día especial. Así es. Porque tenemos una invitada que amamos mucho, que su nombre es Carla Ceballos Durán. ¿Cómo estás, Carlita? Estoy muy contenta en esta tarde por la invitación que me hicieron, y realmente es un día muy especial para mi vida porque sé que es un empiezo para lo que Dios va a hacer en mi vida. Y agradecida por la invitación de las pastoras, amigas que amo mucho. Y que nos conocemos hace muchos años, ¿verdad, Carlita? Sí. Carla es una muchacha muy especial. Así es. Decimos muchacha, pero tú sabes. Es que es una muchacha y es muy hermosa. ¿Por qué no nos dices un poquito acerca de ti? Yo sé que, bueno, para nosotros te conocemos desde hace muchos años. Ha sido una gran bendición para mi familia. Y para nosotros es un privilegio que tú estés aquí, porque el que que vas a compartir cosas de tu vida, que yo sé que van a cambiar el corazón de muchas personas, es muy especial. Pero antes que hablemos de eso, cuéntanos un poco acerca de ti, Carla. Sí, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carla, como ya lo dijeron, Carla Ceballos Durán. Estoy casada, tengo 2 niños, 2 varones hermosos que Dios me regaló. Y agradecida con el Señor porque desde mis 12 años lo conocí y bendigo el día que lo conocí. Y bueno, por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Y hoy vamos a compartir la grandeza que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Yo tengo una pregunta para ti. Bueno, sabemos que el tema de esta hermosa tarde es no miremos hacia atrás. Amén. Y quisiera pues que tú me hablaras un poquito, nos hablaras a nosotros, a los televidentes, ¿por qué será que a veces uno no debería estar mirando hacia atrás? Sí, es una palabra que el Señor me dio. Bueno, al año que yo llegué, Dios me permitió ir a un retiro. Y en ese retiro Dios marcó mi vida porque Él me hizo libre de todas las maldiciones de mis ancestros. Estábamos orando en la parte de afuera de un lugar muy bonito, como un valle. Y me acuerdo que Dios ahí me dio la palabra y me dijo que Él rompía con toda maldición de mis ancestros y que arrancaba todo lo que venía de mis ancestros, ¿no? Todas las raíces, toda la idolatría. Y cuando Él hablaba eso, yo veía en una visión, ¿no? Como bueno, ustedes saben que cada cultura, los indígenas, ellos tienen un ritual, ¿no? A la Pachamama, que llaman a la Dios Tierra. Y en esa visión yo vi como en el cerro, mayormente ellos hacen sus rituales en el cerro, ¿no? De cada ciudad donde vivimos. Y él sacrificaba a una llama y la sangre lo derramaba y todo eso. Entonces el Señor me decía, todo lo que viene de parte de tus ancestros es abominación delante de mí. Y yo te arranco. Y cuando Él me decía eso, yo sentía físicamente el dolor en mi vientre. Era un dolor tan intenso que lo sentía como un dolor de parto, ¿no? Y desde ese momento Dios hizo tantas cosas en mi vida, cambios tan radicales, y que yo entendí que realmente pues fue el amor de Dios que me pudo hacer libre, ¿no? Y eso es algo que siempre el Señor me ha puesto en mi corazón, compartirlo, y sé que este es el día indicado que el Señor ha preparado para eso. Sí, y qué interesante que tú, Carla, cuando estás hablando de este testimonio, puedo sentir que Dios realmente arrancó esas tradiciones, ¿verdad? Esas costumbres. Tú decías, en nuestros pueblos muchas veces crecimos con costumbres, con tradiciones que
parecieran que fueran buenas, que fueran normales, pero que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, todas esas cosas cambian en nuestra vida. Sí. Y algo bien importante que tú mencionabas era la idolatría. La idolatría. La idolatría. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de esa idolatría que muchas veces nosotros como cristianos todavía, porque el tema es no mirar hacia atrás, todavía estamos cargando con idolatría? ¿Qué podemos hacer para que Dios nos liberte de esa idolatría? Amén. Le damos gracias al Señor porque nosotros hemos tenido la misericordia de Dios, que nuestros ojos, como dice la palabra, han sido abiertas Sí. a la verdad. Amén. Y podemos, lo hemos conocido y hemos reconocido que de nuestros pecados y nos hemos pedido perdón y lo hemos aceptado en nuestra vida. Entonces nosotros ya fuimos libres de toda esa idolatría, ¿no? Pero involucra muchas otras cosas más que el Señor a mi vida hablaba durante el transcurso de todos estos años, ¿no? Y la idolatría no solo es que uno pueda adorar a una imagen, sino también el amor excesivo a un hijo, el amor excesivo a un padre, el amor excesivo a tus hermanos o a diferentes cosas, aún materiales, ¿no? Que podemos tener idolatría en nuestro trabajo o incluso al ministerio, ¿no? Como se ha visto en muchas oportunidades. Entonces, eso es lo que el Señor hablaba a mi vida, ¿no? Que nosotros como cristianos tenemos que dejar la idolatría en ese aspecto, que a veces no nos damos cuenta. Sí. O sea, es como inconscientemente, ¿no? Pero eso es lo que el Señor nos pide, nosotros que ya tenemos la salvación, que vayamos a un segundo nivel donde podamos realmente ponerlo en primer lugar, como Él dice, ¿verdad? Me impacta mucho lo que tú dices, porque eso me acuerda también mi país, Puerto Rico, que una vez o 2 veces al año se practica estas cuestiones paganas, que son antibíblicas, que porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Entonces tú crees que también lo tienes que hacer, ¿verdad? Entonces me impacta mucho ver cómo Dios trabajó en tu vida para dejar todo eso, porque a veces pensamos porque lo hace mi abuela, lo hace mi mamá, o lo practicó mi familia por años y años, yo tengo que hacer lo que todo el mundo está haciendo. Pero si nos vamos a la Biblia, sabemos que es erróneo. Así Eso es. me impacta mucho lo que estás diciendo. Y algo que cuando he hablado contigo, algo que siempre me has dicho, Dios arrancó de mí mi país. Háblame un poco acerca de eso, porque la idolatría involucra, como tú decías, uno puede idolatrar a sus padres, puede idolatrar a sus hijos, el esposo, el ministerio, el trabajo, hasta ti mismo, tú te puedes, ¿verdad? Idolatrar, porque lo que tú decías es un amor excesivo. ¿Qué pasa cuando todavía estamos tan arraigados, nuestras raíces están tan arraigadas, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro todo, a nuestro país? Háblanos acerca de cómo Dios te libró te sacó de esa idolatría a tu país. ¿Cómo fue ese proceso? Yo me acuerdo que cuando llegué, tal vez todo un año que Dios hizo un proceso en mi vida y yo, todos mis sueños, todo mi meta, porque desde que vine de mi país yo dije, un año voy a trabajar, me voy a hacer dinero y me voy. Y mi pensamiento estaba allá, y yo pensaba en mi país, amaba mi país. Cuando hablaban mal de mi país yo me enojaba, era o sea, estaba enojada, no permitía que digan absolutamente nada negativo de mi país. Y entonces estaba como enlazado, ¿no? Ese amor inconscientemente, que aunque yo había conocido al Señor, yo estaba enlazada en mis entrañas, porque yo vengo de una familia donde mis abuelos, tatarabuelos eran muy idólatras. Ellos tenían hasta su altar, un cuarto que dedicaron a poner ídolos, y era como un templo, ¿no? Entonces, muy idólatras. Entonces yo entendí que Dios tuvo que hacer ese trato conmigo para que yo no pudiera mirar atrás. Esa es la palabra que Dios me daba, que como la esposa de Lot, bien sabemos, la mayoría de nosotros
esa parte de la Biblia, ¿no? Que cuando vinieron los ángeles a advertir a Lot, era Sodoma y Gomorra, unos pueblos muy pecaminosos que habían pecado en gran manera, ¿no? En idolatría y en muchos aspectos. Sí. Y entonces Dios les dio la oportunidad de poder salir y obtener, ¿no? la vida y la salvación que Dios les había permitido. Pero antes de eso les había advertido, ¿no? a los que no miraran atrás, que ellos se enfocaran al lugar donde ellos tienen que dirigirse y que no miraran atrás para que puedan, pues la vida, ¿no? Puedan tener la vida. Entonces, en el transcurso que la esposa de Lot estaba escapando, ella dio, y dice la palabra que sin que se diera cuenta su esposo, ella miró atrás. Yes. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice, ¿no? Que cuando Dios tiene un plan con tu vida, ya sea que nos arranca de nuestro país para ponernos a otro país, o ya sea que estemos en nuestro propio país, no tenemos que mirar atrás. Wow. Y una de las cosas de mirar atrás es que podamos seguir pensando, ¿no? Pensando en tal vez en esas tradiciones que hemos obtenido en nuestro país, las danzas, aún el Señor me hablaba hasta de la alimentación, ¿no? Entonces, nuestra manera de pensar es una cosa que el Señor ha trabajado en gran manera en mi vida, en la manera de pensar, cómo puede uno ver la vida, ¿no? Porque si bien sabemos, ¿no? Pues en nuestro país tienen la costumbre, pensamientos, ¿no? Negativos, sí, que tienen, ¿no? Que dicen, yo he nacido pobre y pobre voy a morir, o aún las madres cómo se dirigen a los hijos, ¿no? Con palabras hirientes, yeah, y que marcan y que de una u otra forma sí maldicen a los hijos, ¿no? Como tú eres tonta, eres inútil, no sirves para nada, o pata del diablo, cosas así, ¿me entiendes? Oh my God, nunca había escuchado eso. Está tremendo. Sí, entonces son cosas que tal vez puedan ser significantes, pero que tienen un poder, como nos dice la palabra, ¿no? Sí. Y me impacta, Carlita, que tú hablas acerca de la mujer de Lot, ¿verdad? De esa mujer, de que Dios le da la oportunidad que salga hacia una nueva dirección, ¿verdad? Porque ese pueblo, Sodoma y Gomorra, iba a ser destruido y Dios le da la oportunidad a ellos que salgan. Pero en medio de esa oportunidad donde ellos están escapando y están dirigiéndose hacia donde Dios los estaba llevando, ella decide voltear a ver. Ella decide mirar hacia atrás y es cuando se convierte en esa estatua de sal, ¿verdad? Una estatua, y podríamos representarlo, ¿no? De que aun cuando Dios nos ha sacado, nos ha salvado, ¿verdad? Nos ha dicho, yo ya cambié tu identidad, de una identidad donde estabas en Sodoma y Gomorra, pero yo te he sacado y te estoy llevando hacia la vida eterna. Yes. Pero durante ese camino hacia la vida eterna, tenemos que tener cuidado de no mirar hacia atrás de lo que hemos dejado y avanzar hacia lo que Dios nos quiere enseñar, porque si no nos quedamos como estatuas en el camino, nos quedamos como estatuas en el camino, y podríamos decir que quizá esa era la situación tuya, ¿no? De que habías conocido a Dios, pero tú estabas como esa estatua, porque todavía estabas mirando hacia atrás, mirando las costumbres y anhelando mi país. Y era todos los días que me voy a ir. Entonces Dios tuvo que tratar en esa forma conmigo. Y cuando en ese retiro bendigo ese día, y yo me acuerdo que fueron como que mis ojos fueron abiertos y todo mi pensamiento, toda mi manera de ver, de vivir cambió completamente. Desde ese día Dios fue obrando poco a poco. Pero el Señor hablaba a mi espíritu en este momento y decía, ustedes saben que en nuestro país, pues, la mayoría, un 80% es pues gente pobre, ¿no? Sí.
Cuando yo fui a Bolivia después de que Dios me trajo a los 6 años, Dios me dio la oportunidad de predicar en una pequeña iglesia. Y el Señor me daba justamente sobre esto, ¿no? La palabra y que yo les había compartido. Y el Señor me decía que a través de toda la idolatría viene, todas las costumbres de nuestro pueblo, más que todo la idolatría viene la pobreza, ¿no? Sí. Y Dios hizo una liberación tan linda en ese momento. Y ahora Dios me hablaba a medida que estábamos hablando que cuando la mujer de Lot miró atrás, Dios lo convirtió en sal. También es como representación la sal. Ustedes saben que conforme la Biblia, la sal representa la bendición económica. Entonces es como decir que la bendición, cuando tú siempre estás pensando en tu pasado, ya estando en Cristo, estás pensando en tus recuerdos, que tal vez un día tú bailaste, que tú participabas en eso, que tú eras, no sé, popular porque bailabas, o porque formabas parte de eso, ¿no? O de tu juventud, ¿no? A veces uno se acuerda, yo participaba en estos bailes, yo hacía esto, entonces tú estás mirando atrás. Estás recordando, ¿no? Dándote la vuelta. Deseando volver a eso. Entonces, eso es lo que Dios nos habla en este día, que esa es idolatría. Y Carla, yo te preguntaría, ¿qué tú le dirías a alguna mujer o un hombre que esté en esa posición deseando, que ya está caminando una nueva vida, digamos, en Cristo, ¿verdad? Pero desea eso? ¿Cuál sería el mejor consejo que tú le darías? Yo pues les diría que realmente renuncien a su pasado, que puedan darse la oportunidad de mirar hacia adelante y de permitir todas las bendiciones que Dios tiene para uno, porque Dios no, muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué algunos cristianos tienen que pasar situaciones económicas o situaciones de enfermedad o situaciones con problemas diferentes? Todos los cristianos vamos a vivir tiempos de pruebas que Dios nos pone, pero a veces hay pruebas que nosotros, por nuestra idolatría de nuestro pasado, no podemos recibir la bendición. Y es una de las cosas que el Señor hablaba en mi espíritu, que la bendición económica, aún la salud, se estanca, no puede venir a nuestra vida por estas situaciones que nosotros no queremos renunciar, que forman parte, que son idolatría. Exacto. Sí, porque una cosa es amar a nuestro país, ¿verdad? No vamos a decir de que no vamos a amar nuestro país, pero otra cosa es que nosotros excesivamente, ¿verdad? Deseemos, y algo que me impacta mucho que tú dices, y yo creo que es la situación de que lo he escuchado de muchas personas que vienen a este país, a Estados Unidos, con el deseo de volver a regresar, ¿verdad? Y pasan los años y su corazón no está ni aquí ni está allá. Exacto. Entonces no hay estabilidad emocional, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad de nada, porque todavía están viviendo aquí, pero están deseando, como dice la palabra de los israelitas, ¿verdad? Que estaban en el desierto y estaban deseando, allá en Egipto tenía las carnitas, allá en Egipto esto, pero se habían olvidado de la esclavitud en la que vivían. Y si Dios a nosotros nos ha sacado, y no estamos diciendo que nuestros países sean Egipto y que fue la esclavitud, no, pero estamos hablando de una mentalidad, ¿verdad? Sí. Romanos 12:2 dice que no nos adoptemos a las costumbres de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y tú hablabas de eso, ¿verdad, Carlita? Sí. De que tenías que ser transformada en tu mente. Entonces, con este programa no estamos diciendo de que hay que olvidarnos de nuestro país, que no hay que amar nuestro país. No, al contrario, hay que amarlo y honramos el lugar a donde nosotros nacimos. Pero que nosotros no podemos continuar algunas de las costumbres, ¿verdad? De las tradiciones que nuestros antepasados nos enseñaron, que eran con ignorancia a la palabra de Dios, porque hemos sido transformados y renovados a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya no podemos adoptar esas costumbres. Así es. Sí, porque nuestra mente cambia. Ahora vivimos conforme a la palabra. A la palabra de Dios. Y yo Dios. creo que quieres compartir algo. Quiero compartir en 1 Corintios 10:20-22 que dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Está tan claro que la palabra como nos está hablando, entonces no podemos. Algo que yo le decía al Señor cuando Dios trabajó en esta manera tan maravillosa conmigo, yo le decía, pero Señor, o sea, tú no amas a todos los pueblos. El Señor me decía, amo a todos los pueblos, todos los pueblos son mi creación, pero la cultura, o sea, las tradiciones, yo amo a la gente, a la creación, son mi creación, son lo más amado que yo he hecho, pero sus culturas, sus tradiciones, o sea, no está hablando de un pueblo, no está hablando del lugar, sino de las tradiciones, de las cosas, de las costumbres que se han adoptado, ¿no? que han practicado. Entonces Dios tiene planes con cada ciudad, ¿no? Y por eso que Dios permite que podamos nosotros hablar como cristianos, no solo a los cristianos sino a los inconversos, de esto que realmente, pues, si no hablamos como ellos, van a abrir sus ojos también, ¿verdad? Exacto, sí, porque no podemos, ¿verdad?, siendo cristianos, participar de, yo sé que en tu país y sé que en mi país también, en Centroamérica, hay mucho lo que son los carnavales, ¿verdad? Que va a haber un carnaval aquí, un carnaval allá, pero en realidad, ¿qué significa eso? Que estamos dando honor a las cosas, como dice aquí el texto, lo que tú leíste. Son cosas sacrificadas, hay cosas que se hacen, ¿verdad? Atrás, nosotros miramos la música nada más y el movimiento de los colores, pero no estamos viendo el significado de todas estas cosas que traen atrás, ¿verdad? Y si nosotros, siendo hijos de Dios, que ya hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, que ya el Señor nos ha sacado y ha comenzado una transformación en nuestra vida, y no estamos dispuestos a dejar eso por amor a Dios, ni siquiera es por amor a otra cosa más que Dios, porque Dios debe de ser la prioridad en nuestro corazón, ¿verdad? Porque como tú decías, la idolatría tiene que ver con ese exceso de amor a algo, y a veces amamos más nuestra cultura que a Dios. A veces amamos más a las tradiciones que tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ay, no, pero ¿cómo te vas a olvidar de eso? Si esto era en nuestro país, pero era lo más lindo que... No, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Wow. Y entonces es realmente la decisión que cada uno toma. Cada uno toma, por eso dice la palabra que la salvación es individual. Entonces cada quien decide, ¿no?, tomar una decisión de realmente que Dios haga totalmente lo que Él quiere, que arranque todo lo que tiene que arrancar. Y así ha sido mi testimonio, y le doy gracias al Señor. Y esta sierva de Dios, Ingrid Paz, y también esta sierva hermosa de Dios, Janice, han sido testigos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tenía tantos traumas, tantos miedos. Ya siendo una mujer adulta, yo dependía de mis padres, y era algo tremendo que yo no podía salir adelante, ni económicamente, ni en ningún sentido, porque todo esto me enlazaba. Entonces toda esta idolatría y toda la manera de pensar, ¿no? Porque a veces una nación, un pueblo tiene sus idolatrías, tiene sus costumbres, pero también una familia tiene sus costumbres y tiene sus tradiciones. Entonces el Señor, así como hacía arrancándome de las costumbres, tradiciones de mi nación, también lo hacía de las costumbres y tradiciones familiares, que en mi modo de pensar, ¿no? Para mí ser un cristiano es vivir en victoria, vivir en gozo. Sé que hay tiempos de prueba que Dios permite para que nos pueda hacer crecer, pero mientras Dios no nos dé esa prueba, o sea, Dios nos ha creado para que seamos felices, para que seamos personas libres, con bendición, gozar de su naturaleza,
A mí me apasiona la naturaleza, amo los animales, amo su creación, así me puedo conectar con el Señor y Dios me permite, como Él sabe que esa es mi pasión, entonces Dios me permite viajar a lugares, ir al campo, a las montañas y así me puedo comunicar con Él y esa relación tan hermosa que Dios me permite tener y veo su gloria a través de su creación. Y entonces Dios ha sacado muchas cosas, pensamientos que tal vez mi familia obtenía, ¿no? Y a veces es difícil entender, ¿no? Que por qué a veces uno quisiera sacudirlo y decir, pero ¿por qué piensas así? Sí, claro. Si somos hijos de Dios, un Dios poderoso que nos ha hecho libres, pero pues es como se dice, decisión de cada uno, ¿verdad? Exacto. No, me impacta mucho porque yo creo que todos nosotros que estamos aquí, nosotras tres, hemos experimentado lo que tú hablaste de la cultura y yo creo que cuando la luz de Cristo viene a ti, ya uno mira lo que no veía. Exacto. Amén. Entonces yo creo que un día estuvimos todos caminando en esa oscuridad y haciendo lo que hacía nuestra familia. Exacto. Trayendo esa cultura a la casa, como tú decías. Volvemos a eso en nuestro propio hogar, pero la luz de Cristo nos alumbró. Exacto. Amén. Y nos ha dado, y la luz de Cristo nos da una nueva cultura, una cultura diferente. La cultura del reino no tiene nada que ver con las culturas terrenales, sino que todo va dirigido hacia Dios, siempre poniéndolo a Él en primer lugar, ¿verdad? Y aun cuando la gente no nos entienda, porque yo sé que ese ha sido uno de los puntos más difíciles, que la gente no nos entiende la familia, nos critican, nos señalan, nos dicen fanáticos, cuánta cosa, ¿verdad? Pero el gozo que uno lleva por dentro, la felicidad que uno lleva por dentro, uno dice, vale la pena las críticas, vale la pena los señalamientos, vale la pena porque al final estamos para agradar a Dios, no a los hombres, y de verdad que si Dios nos ha hecho totalmente libres, pues como dice la palabra, el que es libre es totalmente libre, feliz, y yo sé que es así como Dios ha cambiado tu vida, porque cuando veo a una Carlita de hace muchos años, cuando te conocí que estabas adolescente, es muy joven, a la Carla de hoy, yo puedo ver esa luz de Dios que ha alumbrado tu vida y que eres una mujer totalmente feliz. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, que cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y decidimos no mirar hacia atrás y no dar un paso hacia atrás, lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande y poderoso. Una palabra más que puedas dar sobre esto a los televidentes para podernos decidir. Sí, es esta palabra que como el pueblo de Israel, ¿no? Dios les había hecho libres de su esclavitud, pero el Señor me ponía en mi corazón que a pesar que ellos estaban viviendo en libertad, su alma, ellos seguían en su alma y en su mente viviendo una esclavitud. Por eso es que ellos siempre se quejaban, por eso es que ellos siempre, digamos, a pesar que veían su gloria, ellos se iban, ¿no?, a la idolatría, porque sabemos que Dios levantaba a un profeta y ellos les llevaban a que puedan estar bien en el camino del Señor, y el profeta moría y de nuevo volvía a sus malos caminos. O sea que ellos no vivían un evangelio genuino por sí mismos. Wow. Entonces, dependían de otra dependían de un siervo de Dios. Entonces ese es el consejo que yo les puedo dar, que no dependan de nadie, que su mirada esté en el Señor. Amén. Y que dejen que el Señor pueda obrar en sus corazones, como lo ha hecho en mi vida, como lo ha hecho en estas dos siervas hermosas de Dios. Y Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, y solo tenemos que abrir nuestro corazón a que Él obre y pueda hacer todas las maravillas que Él tiene y todas las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ay, qué lindo. Wow. Gracias Carlita, por este testimonio tan precioso. De verdad que para mí me ha impactado. Espero que a usted también, a su familia, a cada uno en su casa. Queremos compartir este bello testimonio de no mirar hacia atrás, sino seguir hacia adelante. Así es. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.